no sé de personas. ¿Otros hay alguno? Un poquito puede ser la habilidad o también. Tengo que pegar otro que se enchufa. Epa. Vale, perdona. Vale, pues bien, aquí Luis y yo os vamos a contar un poco sobre el tema de los microestados y metaestados que estuvimos hablando en su momento con los ingenieros de Barcelona que se acercaron aquí a Valladolid. Entonces la idea es ver un poco en qué consiste todo esto para ver si merece la pena pues detallar un poco en este asunto y ver si hay algo interesante que hacer o decidir pues, seguir sin hacer nada en este asunto como hemos empezado. Entonces, lo que yo os voy a contar es un poco más la parte metodológica de cómo se obtiene y os va a contar bueno, pues que se ha encontrado en esquizofrenia y un poco qué es lo que más os interesa a nosotros. Pero me parece interesante contar cómo se obtienen pues para decidir si hacemos algo con ello o no y esta idea de, bueno, para qué se hacen las cosas y qué es lo que estamos haciendo después de tantos números, que tratar de explicarlo desde ahí. ¿Vale? Entonces, primero, ¿qué es un metaestado? Un metaestado es un patrón dinámico global que describe cómo los microestados se agrupan a lo largo del tiempo. Es decir, para hablar de metaestados es obligatorio hablar de microestados. Entonces, ¿qué es un microestado? Es una configuración espacial transitoria que permanece estable en breves periodos de tiempo, 50 y 150 milisegundos. Entonces, yo me voy a centrar en cómo se obtiene una configuración de qué. Es una configuración espacial. ¿De qué? De la activación medida por el encefalograma. Pero que son las ondas que tiene la misma potencia, la misma morfología de las ondas, el mismo PLV, el mismo patrón de activación. Y si están activadas y negativas, o sea, activadas ya sean negativo o en positivo, el mismo patrón espacial. No sé si me explico. Pero que activado siempre el cerebro está activado. Entonces, claro, yo creo que es muy importante tener claro de antemano una configuración espacial, pero exactamente a qué llamamos configuración espacial. Vale, dicho así grosso modo es que los topoplots de dos momentos sean independientemente de la amplitud del botón. Eso se refiere con que la activación espacial es la misma. Pero cada topoplot es una cosa. Puedes hacer topoplot de PLV, de la potencia, de la amplitud del P300, ¿no? Especialmente potenciales, ¿no? Que si el N1 está en una sola empresa, todos a la vez, provocando un N1. Por ejemplo, normalmente eso se hace con basal. Y simplemente después de ser procesado con la amplitud tal cual se hace con eso. Luego sí que se pueden hacer también con desbocados, con otras tareas, pero normalmente se hace desde basal. Y se refiere simplemente al voltaje. A la amplitud. No, ni PNV, o sea, también se puede hacer otras cosas, supongo, pero el estándar en el que yo me he centrado sobre cómo se obtienen es directamente con la amplitud. No dice nada de ritmo. No, eso ya sería más el tema de metaestados, porque es la concatenación y cómo se ordenan los microestados. Entonces, antes de ponerme aquí a hablar de números, bueno, pues aquí unos tochos, pero para explicarlo rápidamente, todo esto lo he sacado de este artículo que hay aquí abajo, que hacía una introducción bastante generosa y hablaba de toda esta información. Entonces, esto aparece en los años 90, cuando este hombre, el Dietrich Lehmann, tiene una observación y se da cuenta de que en los encefalogramas en reposo había una configuración espacial, es decir, la topografía, que se mantenía estable durante periodos cortos de tiempo, más o menos 150 milisegundos, desaparecía y apareció una nueva que se volvió a mantener estable durante unos milisegundos y iba cambiando así entre estabilidad, un pequeño momento de estabilidad y se volvía a hacer una nueva estabilidad.
Sí que es verdad que este hombre, por lo que he leído también en su propio artículo, se vino un poco arriba y hablaba de que había encontrado los átomos del pensamiento, lo cual es un poco exagerado por su parte, pero luego sí que a partir de esto se ha hecho una investigación bastante exhaustiva de todo esto de los microestados. Entonces, cuando se utilizan métodos que solo tienen en cuenta los propios datos, se ve que hay unos pocos microestados prototípicos que explican entre el 70 y el 80% de la varianza. Es decir, si nosotros tenemos 10 minutos de un eje basal, unos 7 u 8 minutos de ese eje son entre 4 o 5 microestados que se repiten constantemente. ¿Vale? Estos mapas son muy similares entre estudios, se han replicado en diversas ocasiones y no aparecen aleatoriamente a lo largo del tiempo, sino que permanecen estables durante esos 80 a 150 milisegundos y desaparecen y aparecen otros nuevos y se van superponiendo los nuevos. ¿Vale? Entonces, la actividad electroencefalográfica espontánea no es totalmente aleatoria, sino que se puede parcelar en estos periodos de tiempo cortos llamados microestados. Y aquí es donde hacen ya la interpretación de que esto lo que representa es la actividad sincrónica, áreas funcionales del cerebro a una gran escala global. Vale, aquí es uno de los problemas que yo le veo, que es el tema de la source localization. Ellos se basan en el mapa del plot, de las zonas activadas, es que la parte que hay debajo del cerebro es la que está activada. Y lo tratan de relacionar, por ejemplo, con las redes de las matemáticas funcionales. Dos preguntas, así que a lo mejor Víctor puede intervenir un poco más también y explicar. Uno, ¿no será que el electroencefalograma tiene esta resolución temporal como para representar, digamos, esta mínima resolución para representar estados, o sea, topoplot, y dos, porque van a tener todos una duración parecida? O sea, yo por lo que he podido ver es que este fenómeno del que hablan, que se ven que se configura de una forma estable durante unos pocos milisegundos y luego va cambiando. Ya, pero ¿por qué siempre realmente? Que esto sugiere que es un... A mí lo primero que me sugeriría que sería como un artefacto que no podemos resolver cantidades menores de tiempo en base a, digamos, estudios de la topografía global del cerebro. Con los potenciales evocados, pues sí, podemos ir a unas duraciones más pequeñas, pero a lo mejor con la duración global del cerebro, ¿no os parece que se olvidan todos de la misma duración? No lo acabo de entender. Hombre, pero, o sea, yo por un lado sí que me parece raro, luego también es verdad que el registro temporal del eje, y nuestro, por ejemplo, que si no me equivoco, eso es que hace cada 2 milisegundos tiene un registro. Entonces no es por algo limitado al registro, ya que al ver que el registro es mucho menor. Sí, no, que en un electrodo sí, pero en todos seguro que esto no puede ser un artefacto. Mira, si quieres ahora te digo cómo lo obtienen y seguimos hablando, porque a mí también me genera una serie de dudas. Pero no, también, si cualquiera de los que hay fuera quiere preguntar o clarificar algo que haya podido decir mal, que no dude preguntar. Vale, entonces, ¿cómo se tienen los microestados? Perdona, Alejandro, acercaos un poquito el micro porque se oye algo mal. Vale. A ver, no sé si es así. Sí, está verde. ¿Oís ahora bien o no? Sí, ahora parece que mejor. Vale. No sé si me habéis oído. Las dudas que yo planteaba eran: uno, ¿por qué van a tener siempre una duración muy parecida a los famosos microestados? No veo que tenga ninguna razón para ello. Y dos, que eso me sugiere que pudiera tener que ver con un problema de resolución temporal, es decir, que la mínima
capacidad para representar estados globales del cerebro, es decir, mapas de activación global, pues estuviera en torno a los 80-100 milisegundos. Entonces, bueno, pues si alguien sabe algo de esto, pues, que lo diga. Porque a mí me parece súper sospechoso que el cerebro fuera moviéndose a pasitos de 100 milisegundos y también de repente a otros están estables 100 milisegundos, siempre alrededor de 100 milisegundos. No veo ninguna razón fisiológica para ello. Jairo ha escrito mucho que pone, si fuese un artefacto, ¿cómo podría ser estable en varias cosas? Pues por la resolución, o sea, porque hipotéticamente que la capacidad de representar esa actividad global por debajo de 100 milisegundos no pudiera hacerse. Perdón, me parece muy... ¿Puedo hablar? No, tú no, Jairo, tú no hables. Claro, ¿cómo no vas a poder hablar? Gracias, gracias Vicente. Me parece muy interesante la discusión que están teniendo. Pues cuando yo le planteé esto a Vicente, él me dijo parecido a algo lo que está diciendo hoy. Sin embargo, eso me motivó a buscar un autor mexicano que se llama Jacob Greenberg y el man habla de cosas que hasta cierto punto son como muy jocosas, por decirlo menos. Sin embargo, yo creo que la clave, pues creo, lo poquito que yo he podido leer de eso, es que esto, a diferencia de la onda P, no estamos midiendo la red neuronal atencional, sino la red neuronal predeterminada. Y lo otro es que creo también que se debiera circunscribir a solo 4 microestados, porque he visto artículos que hablan hasta de 6, pero esas estabilidades temporales creo que se podrían resumir en máximo 250 milisegundos, porque algunos autores hablan de 6, otros hablan de 5, pero creo que cuando se buscan solamente 4, podríamos estar hablando de algo más consistente y más sólido, porque bien como dice Vicente, podrían sonar como que fuesen artefactos, pero son estables en muchas series de tiempo. Entonces, pues eso es lo que tengo para comentar al momento. Gracias, Vicente. Nada, hombre, pero no me dé las gracias a mí, si no tienes que... No mando nada aquí. Venga, pues continuamos, ¿os parece? ¿Hay alguien más que quiera decir algo? ¿Qué resultado ahora que hay algún artículo que se vea con más? Por ahí a lo mejor se puede entender un poco más. Pues yo no he incluido. ¿Tú has incluido? Sí, he incluido algo más. Si queréis que veamos alguna antes de seguir con... Sí, lo vamos a ver después. Vale, entonces cuando hablamos de cómo se obtienen los microestados, lo que hacemos es cogemos un punto temporal, como puede ser este, en el milisegundo 1, podemos decir, y de ahí extraemos el voltaje para cada electrodo, ¿vale? Entonces ahí tenemos el voltaje para cada electrodo en el instante 1, se hace exactamente lo mismo en el instante 2, se hace lo mismo en el instante 3, y se va haciendo lo mismo hasta que tengamos tantos instantes como queramos. Esto se puede hacer si, por ejemplo, nuestro electroencefalograma recoge cada 2 milisegundos, pues se puede hacer cada 2 milisegundos, lo cual daría resultado a probablemente demasiados datos. Entonces, esto se suele hacer, pues, se hace medias de ventanas temporales de 10-15 milisegundos, se puede hacer ventanas deslizantes, es decir, se puede hacer el método concreto de cuánto tiempo vas a considerar un instante, lo puedes elegir tú, pero, por ejemplo, no he ido más a fondo, pero se puede hacer que sea cada 2 milisegundos, cada 3 milisegundos, por lo cual no necesariamente es una limitación metodológica que es de 100 milisegundos, en este caso concreto. Entonces, lo que nosotros utilizamos como materia base para hacer los microestados son los instantes, es decir, el voltaje en cada instante, ¿vale? Esto es lo que puede ser o no un microestado. Entonces, aquí tenemos nuestra pequeña matriz, que es lo que os he dicho antes, en cada instante. Tenemos los 64 electrodos, los voltajes de cada uno de ellos. Y para saber si estamos hablando de un microestado o no, utilizamos una variable que se llama Global Field Power. ¿Vale? ¿Qué es este Global Field Power? Es un valor que resume el grado de distribución espacial de los electrodos en un tiempo determinado. ¿Qué significa esto? Es decir,
lo que tratamos de ver es en este momento 1, por ejemplo, en la primera columna, si los valores del voltaje 1 distan mucho de la media, si los voltajes del electrodo 2 distan mucho de la media, etcétera. Es decir, es un grado de distribución o de dispersión de los valores. Sencillamente. Entonces, ¿cómo se calcula este Global Field Power? Lo primero que se hace es calcular la media en ese instante y calculamos la media para todos los electrodos. Es decir, somos los voltajes, los dividimos entre 64, en este caso 32 o el número de electrodos que tengamos. Y el resultado que nos da pues, es esta V con el palito encima, que significa la media para el instante 1. Seguimos y calculamos la diferencia entre el voltaje de cada electrodo y la media. Es decir, la modificación del electrodo 1 es igual a el voltaje que tenga menos su media. Y el 2 lo mismo, y el 3 lo mismo. De forma que obtenemos qué distancia tiene cada electrodo a la media, en términos de voltaje. Siguiente paso, como queremos un único valor, este Global Field Power es un único valor para cada instante, pues sumamos todos estos valores. Los valores que es una diferencia entre el valor y la media, los sumamos. Claro, si nosotros hacemos esto, que es el sumatorio de todos esos valores, estamos restando los valores menos la media, y los otros valores nos van a hacer. Así que le ponemos un cuadrado. Tan sencillo simplemente para que no dé cero y podamos seguir o ponerlo en valor absoluto. Y para que tenga sentido, que sea algo parecido a los voltajes que estamos manejando, lo partimos entre el número de electrodos que estamos utilizando. Podemos utilizar un cuadrado y queremos que sea algo bastante más representativo, ponemos una raíz cuadrada. Vale, pues todo esto que yo os estoy contando ahora es tan sencillo como, que es la desviación típica. El Global Field Power es la desviación típica del voltaje de los electrodos en un momento determinado, ni más ni menos. Aquí veis exactamente lo mismo, el valor menos la media, cuadrado, se suman todos, lo divides entre el número de electrodos que tienes, desviación típica. Y entonces se determina que aquellos que tienen una desviación típica alta, un Global Field Power alto, tienen una distribución espacial mayor y que por tanto son un microestado. Y esto es algo que a mí es lo que más me chirrea de todo esto, porque determinamos que cuando un instante tiene mucha distribución espacial, es decir, una distribución típica muy alta, lo consideramos distribuciones, mucha dispersión. Eso es mucha dispersión. Es una de las cosas que a mí personalmente más me chirrea. No lo entiendo. No es que no entienda el concepto, ¿no? O sea, que se repite lo mismo para todo el tiempo. Sí. Bueno, igual que nosotros, igual. No nos saltamos. Ahora vemos más. A lo que me refiero con esto de la desviación típica es, si por ejemplo cogemos los electrodos con los centrales en la NFI, están actuando prácticamente igual. Es decir, los valores que van a tener todos estos electrodos serían menos, porque son electrodos de hoy, son prácticamente los mismos. Entonces su Global Field Power va a ser cero, prácticamente, porque no tienen variación, porque están todos actuando de la misma forma en el mismo momento. Si tenemos un Global Field Power alto, quiere decir lo contrario, que esos voltajes tienen valores muy diferentes entre ellos. Esos electrodos tienen voltajes muy diferentes entre ellos. Pero y se va haciendo como en cada columna de ritmo. Y por ejemplo, si en el instante 1 te da que la desviación típica es muy amplia, ahí se determina que hay un microestado. Y si en el instante 2 no es alta, Pues no hay microestado. no hay micro. O sea, ha ¿En terminado, No, ha terminado el que estaba. O ha terminado de que estaba. claro, esa es mi pregunta. Digo, porque ahora, por ejemplo, imagínate que en la columna 5 se detecta otro y entonces asumen que el 1 va hasta el 5 o no. Ahora, básicamente lo que se hace es, se considera cuando tú consideras que uno no es lo suficientemente alto, su desviación típica, ese se elimina, no se considera que haya estado en un microestado. Se da superior de transición entre un microestado o porque daña un microestado. Y cualquiera que no haya pasado del umbral que se decida, de cualquiera de los métodos que hay, no se considera microestado. Y entonces solo nos fijaríamos en los que no están tachados. Y lo demás que... Ya. Es una vuelta además.
¿Te imaginas quitar lo que no te va bien? Me recuerda a los hitos. Incluso la imagen parece hija. Sí, sí, es verdad. Son como higas, pero en vez de en cada electrodo, en el pie. Claro, es un poco la idea es más o menos, de alguna forma, es un poco eso. Igualmente agrupados. Entonces, a mí lo que me chirría es por qué estamos hablando de cuando hay un globo circular. O sea, yo puedo entender que cuando hay una densidad científica muy alta, quiere decir que está distribuido espacialmente, porque los valores son muy diferentes. Lo que no entiendo es por qué eso es mentalmente relevante o por qué eso es importante. Ese es el salto que no entiendo. Porque por lo que parece, esto se encuentra, si utilizan este tipo de análisis, se encuentra lo mismo, aunque son muy parecidas, pero el salto de la interpretación es lo que a mí me falla. Y ya no solo el por qué consideramos relevante que tenga una distribución típica alta, sino el umbral en el que decidimos cuándo es suficientemente alta para considerarlo microestado o no, es, o sea, me parece algo que es fundamental. Que sean no distribuidos. Se emplea siempre disperso. Es que distribuido es cualquier distribución. Disperso vendría a significar que la actividad en distintas partes de la red es diferente a otras partes de la red. O sea, que cuanto más diferente es, cuanto más diferenciada está, lo más posibilidades hay de que lo consideren un microestado. Como que cada electrodo fuera por su lado. Imposible de entender. Porque, claro, ellos lo que justifican después es que se repite muchas veces, como para que sea ruidoso, o sea, cualquier cosa. Se repite demasiado veces el mismo patrón como para considerarlo un artefacto o un ruido. Y el umbral, ¿sabes si hay como consenso o eso lo decide el que está haciendo el análisis? No, no, eso no lo sé. Sé que hay diferentes formas de calcularlo. Uno es ponerle un umbral, el que sea normal por la literatura. Otro es buscar máximos locales, es decir, que el tiempo anterior, por ejemplo, este tiene 0,5 de desviación típica, este tiene 0,6, este puede tener 0,5, entonces este solo es el microestado y estos dos no. O luego buscar máximos relativos. Si coges un cacho grande de tiempo, haces la media de esa global field power, más menos el número de desviaciones típicas, lo consideras que es un outlier y que por tanto es un pico de desviación típica y por tanto un microestado. Esas son las tres formas que hay. Y también se pueden aplicar en las distantes o hacer medias para calcular el resultado, como decía. Vale, entonces ahora que ya tenemos, esta es como la materia prima, ya hemos hecho el preprocesado de alguna manera, ya también tenemos los que son microestados. Y como nos ha dicho antes Jairo y también por lo que hemos leído, pues hay unos pocos de microestados que se repiten, que son entre 4 y 6. Y entonces ahora lo que se busca es, claro, y tenemos solo 4, pero bueno, podemos tener miles y miles de momentos en el tiempo. Además, entonces lo que se trata de hacer es hacer clústeres con ellos. Es decir, estos son iguales entre ellos, son parecidos entre ellos, por tanto son el mismo tipo de microestado. ¿Vale? Así que, como queremos hacer eso, pues muy sencillo, hacemos un cambio. Hay otros tipos de clústeres que se pueden utilizar, normalmente se aplica el cambio. Entonces, el siguiente paso que se da, como en cualquier camino, es que hay que normalizar los datos antes del cambio. Ya me voy a centrar un poco en esto, aprovechando que el martes vamos a hablar un poco de ello. Aquí he creado unos datos artificiales en el que representa el peso y la altura de mujeres y hombres. ¿Vale? Le he hecho un truco para que no tenga outliers y sea más fácil que quede todo claro y explicado. Entonces, la media de las mujeres está en torno a unos 60, de los hombres en torno a unos 75 y la media del peso está a los 65 y los hombres en torno a los 80. Vale. Cuando nosotros hacemos el camino sin normalizar estos datos, vemos que la única línea que utiliza de referencia es el peso. La altura le da igual y el algoritmo decide que se diferencia más o menos a las citas entre hombres y mujeres. ¿Esto por qué es? Es por la escala. El camino se basa en distancia, es decir, cómo de lejos están los puntitos entre ellos y respecto a un centro que es el que pone el algoritmo. En este caso, el peso, la escala va de 50 a 100, por lo que tiene 50 unidades, mientras que la altura va de 1,50 a 1,90, por lo que tiene 0,40 unidades. En resumidas cuentas, lo que está viendo el algoritmo es esto de aquí a la izquierda.
entiende que las distancias relevantes son las del peso, las otras son mínimas, pues no hacen caso. Y aquí os vuelvo a enseñar lo que hace el Camins cuando no lo normalizas. Así que hay que normalizar los datos. Cabe destacar que normalizar los datos no afecta de ninguna forma a la distribución, simplemente cambia la escala, pero las distancias entre ellos, las proporciones van a ser exactamente las mismas. Aquí vemos los datos antes de hacer clúster de hombres y mujeres, sin normalizar y normalizados. Son la misma imagen, lo único que cambia es el valor de los ejes. Ha cambiado la escala. Y ya cuando hacéis con estos valores normalizados, haces Camins, pues hombre, sí que tiene una serie de errores porque no clasifica todos aquellos que están muy mezclados. Entonces, el problema del Camins no es que hayan introducido mal los datos, ahora sí que tiene en cuenta la altura y no solo el peso a la hora de diferenciar los dos grupos. Por eso hay que normalizarlo antes de meter a los Camins. Bueno, Camins ya cualquier técnica estadística que se base en la distancia. Así que es lo que hacemos. Normalizamos nuestros voltajes de los electrones en la distancia del tiempo, porque si no los normalizamos lo que va a hacer es darle muchísima relevancia a todos aquellos que tengan un voltaje más alto. Y nosotros lo que nos interesa son aquellos que tienen una dispersión espacial similar independientemente de la amplitud del voltaje. Es otra cosa que también me chirría, no sé por qué eso es importante, la dispersión espacial y no la amplitud, el nivel de activación que haya en esa dispersión concreta. Y bueno, ya que os he puesto antes, pues os pongo aquí la fórmula para normalizar el espectador. Muy bien. Y así es como llegan al resultado de cómo tenemos los microestados. Aquí están todos los que tenían la desviación típica pequeña, esos están eliminados. Y Camins ha juntado a aquellos que son similares entre ellos. No en términos de amplitud, sino en términos de, pues que si el 1 es alto en comparación con el 2 y aquí el 1 es alto en comparación con el 2, forman parte del mismo grupo, independientemente de que igual uno tenga 50 milivoltios y el otro tenga 1. ¿Vale? Y pues así es como se obtienen los microestados. Cada aquí, como ejemplo, tiene muy pocas columnas, pues los he puesto todos para no vernos locos, pero imaginaos que en 10 segundos pues puede haber un montón de registros de encefalograma con un montón de columnas. Y como decía Jairo, suelen encontrarse unos 4 o 6. Entonces, aquí os repito un poco la idea de qué es lo que se mide con esto. Bueno, es la misma diapositiva, que se me ha olvidado borrarla, de hecho. Y aquí es cuando yo os cuento otra cosa diferente. Estos microestados, que es lo que os decía, se tratan de relacionar con las redes que se encuentran usando resonancia magnética funcional, o al menos yo que más he leído sobre el tema, y que, por ejemplo, los microestados A y B se relacionan más con las redes atencionales y están más activados cuando se hacen tareas. El microestado D se relaciona más con la red modo predeterminado y está más activado cuando estás a tu bola, o haciendo pensamiento interno, geográfico, ese tipo de cosas. Y los que defienden los microestados lo que dicen es que esto permite ver los cambios rápidos y dinámicos que hay en el cerebro entre estas redes que se han detectado por resonancia funcional, pero que la resonancia funcional no puede detectar porque tiene una resolución temporal menor. Y los problemas de los que hablan todos ellos es que hacer esta comparación teniendo en cuenta la diferencia temporal que hay en los registros puede ser un poco atrevida, y el problema de la source localization. Al final tú con la resolución funcional sí que sabes de dónde viene esa señal, mientras que con el que, como os he hablado varias veces, no. Y en esta revisión a la que he estado echando un ojo hoy por la mañana, acaban con esta conclusión en la que dicen que, bueno, pues lo de siempre, que es muy prometedor, pero lo que todavía no se ha encontrado es si se va a establecer alguna conexión metodológica que pueda relacionar este fenómeno que se encuentra y que existe, que se relacione de manera fehaciente con una actividad cerebral, una actividad mental subyacente. Eso es lo que yo creo que fascina en este mundo de los microestados. Pero como digo, yo me he centrado más en la parte de cómo se obtiene. Entonces, bueno, a mí también me han estado surgiendo dudas, que las dejo aquí por si queremos comentarlas ahora o luego, que es de lo que he hablado de por qué los instantes con mayor dispersión de voltaje se consideran estados cerebrales relevantes y el resto no. Porque, por ejemplo, cuando hacemos potenciales evocados, que de hecho se considera lo contrario, un momento relevante. Como actúan todos de forma sincrónica, en este caso sincrónica, no es tal.
disperso, sino lo contrario. También, a partir de qué umbral consideramos un microestado relevante, porque podemos utilizar técnicas metodológicas de si es un pico local o no es un pico local, pero ¿qué significa eso realmente? Luego, porque eso es relevante la distribución espacial, bueno, la dispersión espacial y no la amplitud. Y bueno, esto es una pregunta que tiene el problema de los locales físicos. Vale. Y luego aquí, como en realidad la presentación era de metaestados y no de microestados, pues comentar muy brevemente los metaestados. Ya sabéis, es un patrón dinámico global que describe cómo los microestados se agrupan a lo largo del tiempo. Y muy sencillamente, si tenemos una secuencia de estos microestados, pues diremos que aquellos que se repiten, donde aparecen muchas veces los mismos microestados, estaremos hablando de que hay un metaestado, y cuando hay otros, estaremos hablando de que hay otro metaestado. La idea es similar, pero en lugar de operar con los instantes de tiempo y con los 64 electrodos, ahora operamos con los microestados y la probabilidad de pasar de uno a otro. Y se agrupa mediante clústeres de forma muy similar a los microestados y se analiza pues cuánto duran, qué frecuencia tienen a lo largo del tiempo, si el metaestado 1 suele estar perseguido por el metaestado 2 o no, y la composición de microestados dentro de cada metaestado. Y bueno, luego por supuesto también se trata de hacer inferencias sobre cómo se relaciona esto con la conducta de la suya. Y bueno, hasta aquí la parte de metodología. Que no sé si era solucionado más o ha quedado más duro. No, hombre, yo creo que entenderlo es muy importante, ¿no? Pero sobre esto hay mucha literatura crítica, sobre literatura favorable. También, desde luego, aparte del tema de que la duración sea demasiado o sospechosamente parecida, claro, me llama mucho la atención que se base nada más que en el voltaje. O sea, sabemos perfectamente que las distintas frecuencias son muy importantes y que la sincronía de fase también es muy, muy importante, que eso es esencial. O sea, si estamos hablando de un estado cerebral global, tendríamos que hablar de cuando diferentes áreas, diferentes electrodos se sincronizan, la base de prácticamente todo lo que estamos haciendo es que su actividad entra en fase. Y aquí se pasa de la fase olímpicamente. Entonces, pues, digamos que animas al escepticismo ilustrado. Eso está muy bien. Venga, seguimos. Sí. Activado el mensaje de ingreso. Sí, te lo he dejado ahí en la carpeta abierta de descarga. Averiguar cuál era la contestación, cuál era el proyecto. Vale. Me veo por aquí. Bueno, si quieres. Como Vale, bueno, pues en esta segunda parte he hecho una revisión de la literatura, de lo que he publicado hasta ahora, de aplicación del análisis de microestados en esquizofrenia o en trastornos psicóticos. Bueno, ya adelanto, he recogido principalmente 3 estudios, uno que es un metaanálisis, que recoge la evidencia a la hora de comparar trastornos psicóticos con población control, población sana. Un estudio que pretende plantear el uso de microestados como un endofenotipo para estos trastornos, y un tercer estudio que plantea que a través de los microestados podríamos incluso diferenciar personas que están en alto riesgo de desarrollar la enfermedad o el trastorno, pero que todavía no lo han desarrollado respecto a población sana, sin que siquiera haya síntomas como tal presente. Vale, bueno, en primer lugar, plantear que en los estudios que he ido encontrando hay 3 parámetros que tenemos que conocer respecto a los microestados. Más allá de conocer lo que es un microestado, que es complicado de entender desde luego, se utilizan 3 parámetros. El de cobertura o contribución, que hace referencia al porcentaje de tiempo de análisis cubierto por los microestados de una clase determinada. El parámetro de duración, que hace referencia a la duración promedio de una clase de microestados en milisegundos. Y el parámetro de ocurrencia,
que hace referencia al número total o la frecuencia del microestado de una clase dada por segundo. Si tenemos porcentaje de tiempo de un microestado en concreto, duración media del microestado y frecuencia, ¿no? El número de veces que aparece ese microestado dentro de un registro. Por lo que he ido viendo, en general se suelen hacer unos 5 minutos, al menos en muchos de los estudios. Vale, el primero que recoge es este metaanálisis, que es de 2016. Es cierto que uno de los estudios que plantea ahora después hace otro metaanálisis añadiendo su estudio a este, pero los resultados son similares. Entonces, bueno, he recogido los datos y gráficas de aquí que están mejor planteados. Pues como vemos, no hay muchos estudios sobre ello. En este caso, en este metaanálisis, después de distintos criterios de selección, se acaba contando únicamente con 7 estudios. Se emplea el criterio de 4 microestados en este análisis de clústeres. Lo que he ido viendo en esquizofrenia, se recurre siempre a utilizar 4 microestados. Se realizan en tareas en reposo y en este caso lo que hacemos es una comparación entre pacientes y controles. Bien, lo que observan aquí es que en personas con esquizofrenia, en el caso de los microestados clase C, aparecen con mayor frecuencia, aparecen con mayor porcentaje de tiempo y no hay efecto significativo de la duración media. En el caso de los microestados clase D, que serían los dos tipos más a los que se les da más importancia, no hay diferencias en frecuencia entre controles y pacientes, pero sí que hay un menor porcentaje de tiempo y una menor duración. Si desatendemos un poco el tema de los 3 parámetros, diríamos que los microestados clase C aparecen más y los microestados clase D aparecen menos. O sea, es un poco menos preciso decirlo así. Al final de todos los estudios, esto es como una tabla de resumen con todos los hallazgos para ver si así podemos integrarlos y darle cierta coherencia. También observan que hay una menor duración del microestado clase B, pero no es significativa y no observan ningún tipo de diferencia en el microestado clase A. ¿Pero qué son los estados clase A y clase D o C? Los estados clase A, B, C o D son pues, esas construcciones que realizan en base a esas igualdades de dispersión. Ya, pero Yo tampoco llego a entender bien qué es un microestado en sí. esto es esencial, o sea, entender cuando estamos viendo cosas que son diferentes, entender qué cosas son diferentes. Porque si son construcciones que no sabemos muy bien cuál es su base ni qué representan, pues estamos igual que al principio. Igual cada uno tiene una topografía concreta. Sí, yo creo que es así. Sí, esa topografía basada en la desviación que planteaba Alejandro, pero yo en términos de obtención tampoco entiendo cómo transformar el dato del OEC en un microestado, cuál es el análisis en sí para sacar esos clústeres. Sí, pero bueno, por lo menos saber la diferencia que hay entre los del tipo C y los del tipo B. ¿Qué diferencia hay entre ellos? O sea, por ejemplo, algo que sí que han encontrado a la hora de relacionarlo con estudios de resonancia magnética funcional en distintas zonas de activación. El tipo C se activan o están presentes cuando se están activando determinadas zonas, los del tipo D cuando se están activando otras zonas. Es decir, a nivel topográfico, no sabemos qué viene primero, ¿no? O qué causa cada cosa. Pero sí que parece que hay un paralelismo entre esas configuraciones de cada microestado y activaciones topográficas. Pero bueno, que yo creo que lo primero que tenemos que ampliar es en entender bien qué es un microestado. Pero bueno, yo creo que este cúmulo de resultados, pues, al menos puede animar en parte a que vamos a estudiar un poquito más porque parece que se ven diferencias. a ver, es un metaanálisis del autor principal, que es el único que está publicando sobre el microestado. Ya. Bueno. Vale, continúo. ¿Qué más recogen en este metaanálisis ya proveniente de otros estudios? Se ha observado un aumento de la duración de los microestados de clase D en controles sanos tras una intervención farmacológica con dosis baja de un fármaco antipsicótico activo. Es un estudio en Japón que utilizan la peroxidona y que observaban cómo personas sanas, sin ningún tipo de patología, al consumir este fármaco en dosis bajas, aumentaban esa duración de los microestados clase. Como hemos visto anteriormente, en personas con esquizofrenia,
parece que están más bajitos, aparecen con menos frecuencia. No, yo el triple salto mortal, decir que eso contrarresta las anomalías de la esquizofrenia. Bueno, pues es un triple salto mortal continuo todo lo que me contado. Esto es lo de menos. Bueno, continúo. Pues eso, hemos visto cambios en los microestados tras tratamiento con antipsicóticos. Aquí vemos, ¿no? Como inicialmente las personas con esquizofrenia inicialmente tenían ese aumento de los microestados clase C y disminución del microestado clase D. Entonces, con el tratamiento antipsicótico se producía como una especie de balance, ¿no? Se reducía el C y se aumentaba el D. Esto lo observaban únicamente en los pacientes que respondían bien al tratamiento. Es decir, cuando el psicofármaco, entiendo, generaba efectos positivos, que tiene que ver o bien con reducir síntomas positivos o con reducir síntomas negativos de la esquizofrenia, se observaba el cambio en los microestados. Cuando no tenía un efecto a nivel de patología o de sintomatología, el cambio de microestado no se producía. También se ha recogido en la literatura que en sujetos sanos, durante el final de la adolescencia, se plantea que es como la edad típica de aparición de la esquizofrenia, la clase de microestado D se reducía en comparación con otros periodos de la vida, mientras que el microestado de C era el más prominente en esta fase del desarrollo. Entonces aquí hacen un triple salto y dicen, bueno, pues esto es una señal clara de que hay una asociación de los microestados con las funciones cerebrales afectadas en la esquizofrenia. Otro estudio que recogía cómo los microestados conseguían diferenciar con éxito con una precisión del 82,7% entre pacientes con trastornos psicóticos y controles sanos. Parecía una medida con buena especificidad. Bien, y aquí vienen otra serie de saltos o de interpretaciones. En primer lugar, que los estados de clase D se han atribuido a aspectos flexibles de la atención, como el cambio y la reorientación de la atención a la información relevante, porque se han asociado con esa red de atención frontoparietal. Al ver esa activación simultánea, se entiende que el microestado de clase D tiene algo que ver con la atención. También se observa una correlación negativa entre la duración de los microestados de clase D y la puntuación en sintomatología paranoide alucinatoria. Además, los microestados de clase D se reducen en ciertos estados mentales como la hipnosis, el sueño o durante la fase aguda de las alucinaciones. Aquí los autores plantean que todos estos estados, ¿no? La hipnosis, el sueño o esa fase aguda de alucinaciones, serían estados como de realidad remota, ¿no? Como de desconectar de alguna manera con el contexto. Entonces, esto lleva a suponer que los microestados de la clase D podrían estar relacionados con la actualización del contenido mental basada en información interna y externa, y información que tiene que ver con la realidad, cercana a la realidad, ¿no? Lo menciona. Entonces, los autores realizan una asociación de la disminución de los microestados de clase D con esos déficits de los procesos atencionales, la actualización del contexto y el control ejecutivo. Se plantea que ya son déficits que se han venido describiendo en la literatura sobre esquizofrenia. Los microestados de clase C se asocian con la red de saliencia, con la actividad en el círculo anterior, circunvolución frontal inferior y con la ínsula. Vale, pero esto significa dos cosas. Esto de la asociación con la red de atribución de relevancia, eso de saliencia, bueno, no existe, o con la red frontoparietal, significaría, uno, que se ha hecho a la vez, la resonancia y el eje. Eso ahora mismo está prácticamente descartado por la brutal cantidad de ruidos que nadie es capaz de limpiar. Y dos, claro, la activación en una red de resonancia magnética cambia en términos de segundos y no de minutos. Y esto dura micromilisegundos. ¿Cómo se come eso? Pero es que siempre es el CONIC, que es el que lo dice. La parte metodológica la tengo bien perdida. Vale, entonces, plantean que esa correlación negativa entre la presencia de los microestados de las clases C y D
lleva a suponer que hay un equilibrio entre ambos los lados, ¿no? Que van a estar siempre interrelacionados con papeles funcionales antagónicos, en condiciones que van a exigir una integración continua de la información contextual, como el reposo normal en vigilia en adultos sanos. Los microestados C y D explicarían una parte aproximadamente igual de la actividad eléctrica en curso. Sin embargo, los microestados de la clase C se vuelven más dominantes cuando existe menor interacción con la información contextual, ¿vale? Durante el sueño, la hipnosis o la psicosis. En este caso, la fase aguda, ¿no? Mencionaban antes. Mientras que la contribución de los microestados de la clase D se reduce. Es que plantean que en base a toda la investigación recogida, esa dinámica normal de los microestados se consideraría un desequilibrio entre los procesos que se basan en la saliencia o en la traducción en español, que tendría que ver con los microestados clase C, estarían aumentados, y los procesos que integrarían la información contextual, que serían los microestados clase D, que están reducidos. Plantean que estos hallazgos y esta interpretación que realizan coincidiría con la visión de la esquizofrenia como un estado de asignación anormal de la saliencia, ¿no? De la prominencia de los estímulos, y como un trastorno que afectaría a los procesos atencionales, la actualización del contexto y el control ejecutivo. Son las partes interpretativas. Bien, segundo estudio. Estudio de los microestados del EEG como un candidato a endofenotipo para la esquizofrenia. Entonces, aquí plantean los autores que evidentemente para hablar de un endofenotipo sería importante que los parientes que no estén afectados muestren también las mismas anomalías, lo que apuntaría, según ellos, a los sustratos genéticos de estos trastornos psicóticos. Entonces, aquí realizan un estudio con una muestra de 100 pacientes, 47 hermanos sanos y 75 controles. Entonces, lo que observan es que los pacientes con esquizofrenia y sus hermanos mostraban una mayor presencia de los microestados de clase C y una menor presencia de microestados de clase D en comparación con los controles. ¿Vale? Aquí plantean que esto lo que sugeriría es que los microestados C y D tendrían alguna relación con ese componente genético. Y aquí viene lo curioso. Para la clase D de microestados, los pacientes mostraban una disminución de la duración media en comparación con los controles. Sorprendentemente, la clase B de los microestados estaba más presente en los hermanos en comparación con los pacientes. No había diferencias de grupo estadísticamente significativas para la clase A de microestados. Pues el que encontraran que la clase B o que los microestados de clase B estaban más presentes en los hermanos, ahora vemos que lo argumentan como precisamente un dato a favor de su hipótesis, ¿no? ¿Y los gorritos qué son? Los gorritos, ¿qué significa eso? Esto es imagen cerebral, pero no sé a nivel de... Bueno, sí, pero que se supone que es pues un mapa de activación cortical. Sí, pero los colores, sí. Sí. ¿Entendéis alguien? ¿Puede ser eso? Es que ni siquiera entiendo cuál es la orientación. Es por delante y por detrás, lo de arriba es occipital y lo de la puntita delante es la nariz. Yo tampoco No lo sé. Yo supongo que son mapas de activación también. Así es como se representan todos los factores. Pero Los eran implantados. Sí. ya, pero claro, en los colores, uno no hay nada y en otro es todo lo mismo. O simplemente así como positiva y negativa. De hecho, los colores reflejan pacientes, hermanos y controles. Bueno, esos son los colores de los numeritos, o sea, Sí, pero los intervalos de confianza en las gráficas de C y D. Pero los dibujitos en la gráfica A, ¿qué son? No, no lo sé. No sé qué representan los dibujos. Porque si veis en pacientes, hermanos y controles son prácticamente iguales. El B, no sé, tiene un poco más de superficie en los controles. Es que yo de hecho pensaba Son idénticos. cuando estaba empezando a mirar esto, lo que pensaba es que iban a tener
que los microestados iban a ser diferentes en pacientes y controles y por eso había dado tanta relevancia, ¿no? En que cambiaban, cuánto sabía, cuánto duraban. Como que significa, o sea, ese hallazgo me resultaría más interesante. Aquí lo que plantean es que hay diferencias entre pacientes y controles. La igualdad se da entre pacientes y sus hermanos. Pero lo que plantean es que estos microestados en personas que no tienen esa sintomatología siguen estando presentes. Por eso lo asocian como con la vulnerabilidad genética, aunque esa vulnerabilidad genética no se haya expresado en sintomatología. De hecho, las diferencias que se ven son pues, más o menos igualdad, ¿no? Entre pacientes y hermanos y una separación de esa agrupación respecto a los controles. Tanto en el C como en el D. Pero bueno, yo tengo el mismo problema de siempre, que no sé decir qué es el C y qué es el D. En el D todos tienen una duración pues, bastante parecida. Entre 70 y 100 milisegundos, los 4 adaptados. Y además, aparentemente, bueno, claro, decir que son en reposo, tal, o sin hacer nada, pero ¿qué sentido tiene que el cerebro vaya pasando por 4 estados que no entendemos en qué se basan más o menos sucesivamente? Bueno, no sabes nada. De hecho, por lo que leía en un estudio, uno de los motivos para utilizar los microestados, porque luego cuando hacemos, por ejemplo, TMS, se supone que el microestado va a estar condicionando ya la respuesta que luego nos da TMS, ¿no? Y quizá es información que también hay que analizar. Vale. Lo que acabo de mencionar ahora es el primer experimento que realizan. En este mismo estudio realizan un segundo experimento en el que analizan los microestados EEG de 22 pacientes, es decir, de toda la muestra que tenían, seleccionan 22 a los que disparan por variables sociodemográficas con 22 pacientes crónicos. Y en este caso no encuentran tampoco evidencia de diferencias significativas entre los grupos en ninguno de los parámetros de microestado. Los mismos resultados en primer episodio psicótico y en crónico. Y el tercer estudio es una evaluación para ver la estabilidad que tiene esto temporalmente. Entonces, reevalúan a las personas con primer episodio psicótico tras 6 meses en una primera reevaluación y otra reevaluación 6 meses después. Y observan que hay una estabilidad en la dinámica de los microestados. Esto lo interpretan como que las anomalías de los microestados estarían presentes al comienzo del trastorno y permanecerían estables hasta que se establece la cronicidad. Sí que es cierto que en este estudio de estabilidad temporal, conforme pasan, ¿no?, a la segunda etapa a los 6 meses, la tercera etapa al año, pierden como la mitad de los pacientes. Con 20 y tantos y acaban con 10. Pero bueno, sí que observan esta estabilidad temporal. Entonces, estos autores especulan que según los resultados, la dinámica de los microestados no sería solo, ¿no?, un endofenotipo candidato, sino que también podría revelar una señal de compensación potencial en hermanos no afectados de pacientes con esquizofrenia. Esto lo plantean por lo que hablábamos de las diferencias en el microestado tipo B, ¿vale?, o clase B. Esta diferencia que tienen los hermanos, que no tienen los pacientes, sería lo que señalaría una especie de mecanismo de funcionamiento cerebral que actuaría como protector para no desarrollar los síntomas. Pues aunque pacientes y hermanos comparten rasgos similares, por ejemplo, la dinámica de los microestados clase C y D, que podrían indicar esa vulnerabilidad a la esquizofrenia, los hermanos podrían contrarrestar de algún modo estos rasgos mediante una mayor presencia del microestado de la clase D. Este microestado clase B se ha relacionado con una red visual en reposo, resonancia magnética funcional, y en personas sanas se ha observado que es el microestado más corto y menos frecuente a partir de la adolescencia, y los autores de nuevo interpretan que combinando estas observaciones, la dinámica del microestado clase B podría ser un marcador precoz para distinguir a las personas con riesgo de desarrollar esquizofrenia y que podrían, por tanto, distinguirse de aquellas que podrían compensar esa vulnerabilidad.
En este estudio también intentan observar si hay relación de los microestados con la sintomatología, ¿vale? Entonces, si bien en literatura previa se había observado que la duración de los microestados clase D correlacionaba negativamente con las puntuaciones de sintomatología alucinatoria paranoide y con las experiencias de alucinación aguda, en este estudio no observan nada de eso. Es decir, los microestados, según este estudio, no se relacionarían con la sintomatología. Bien, y un tercer estudio que plantea los microestados como un biomarcador para psicosis en pacientes de riesgo ultra alto. Bien, aquí cuentan con una muestra de 29 pacientes con primer episodio psicótico, 54 pacientes con riesgo ultra alto y 25 controles sanos. Para hacer esa distinción, utilizan la escala de SIG, ¿me parece? Que evalúa el riesgo para la esquizofrenia. Además, comparan dentro de esos pacientes con riesgo ultra alto aquellos que transicionan finalmente a la psicosis de aquellos que no transicionan, por lo que hacen un estudio longitudinal. Estudian durante un tiempo a estas personas para ver si finalmente acaban desencadenando en psicosis o no. Todos los pacientes están sin consumo de antipsicóticos. De hecho, la mayoría de los estudios que he ido encontrando son de pacientes sin consumo de antipsicóticos porque plantean que el consumo de antipsicóticos distorsiona mucho todo lo que tiene que ver con los microestados. Como no sabemos lo que son, tampoco sabemos por qué los distorsionan. Pero parece que el estudio debe ser sin esos antipsicóticos. ¿Qué es lo que observan? Pues mayor cobertura, ocurrencia y duración del microestado en del microestado, se me ha cortado ahí, del microestado A, ¿vale? Aquí hablan del microestado A, en pacientes con primer episodio psicótico respecto a los otros grupos. Hay diferentes en el microestado A, en pacientes con primer episodio psicótico respecto a los grupos de riesgo y respecto a los controles. Aquí los autores reflejan que en estudios previos pues, ya se ha informado de un aumento de este microestado A en personas. Ahora aquí hablan de ahora aquí se la. Pero ahora viene la argumentación que ponen. Pues eso, de mayor presencia del microestado A en personas con esquizofrenia en comparación con los controles. Pero esto también se ha observado en personas con trastorno de pánico y con puntuaciones altas en depresión. Entonces, los autores lo que plantean es que el aumento observado de este parámetro microestado A podría representar un marcador de estado no específico de psicopatología general. No sería un marcador de esquizofrenia, sino un marcador de psicopatología en general. Bien, en cuanto al B, observan que hay una disminución de la cobertura y ocurrencia en el microestado B que diferenciaría el grupo de primer episodio psicótico respecto al grupo de riesgo ultra alto, combinados, ¿no? Los que transicionaban a psicosis y los que no. Los autores plantean que se ha informado sistemáticamente de una disminución de la duración del microestado B en pacientes con esquizofrenia no medicados en comparación con los controles sanos y que el microestado B diferenciaría con éxito este grupo de primer episodio psicótico respecto a los de riesgo ultra alto en momentos en los que la medición se realizaba cuando estaban teniendo síntomas similares a la psicosis, pero que todavía no habían hecho esa transición a la psicosis. Es decir, no se viene aquí como una persona que está teniendo síntomas psicóticos, ¿no? Se entiende que no se ha producido todavía la transición a la psicosis. No sé si quizás estudian un brote puntual de una duración determinada y eso lo diferencian de la psicosis. No sé bien cómo lo hacen. Entonces, lo que plantean es que el microestado B podría representar un biomarcador de estado específico para la progresión de la enfermedad psicótica. ¿Qué ocurre? Que investigaciones anteriores han encontrado resultados opuestos, ¿vale? Pero se han realizado en personas que están tomando medicación y que se encuentran estables. Entonces, esto lo que les sugiere a los autores esta diferencia
totalmente contraria entre lo que ellos encuentran y lo que se ha encontrado en otros estudios es que como ellos lo han hecho sin medicación y en otros estudios se ha hecho con medicación, pues la medicación antipsicótica tendría un papel modulador de estos microestados y, por lo tanto, da un más apoyo para su visión de estos microestados como marcadores del estado en el que se encuentra la persona en cuanto a avance del trastorno de la enfermedad. ¿Qué ocurre con el D? Bueno, pues que el microestado de tipo D permite diferenciar, como decíamos, este sería el marcador premium, ¿no? Que permite diferenciar a las personas en riesgo ultra alto de psicosis que finalmente no desarrollan la enfermedad respecto a aquellos que sí que la desarrollan. Esto lo relacionan con otras investigaciones en las que se ha observado una disminución de estos parámetros de microestado, de la cobertura, la ocurrencia y la duración, en personas con síndrome de elección 22q11, que es un síndrome genético que está asociado con un alto riesgo de psicosis. Entonces, junto a los hallazgos previos que he ido mencionando en los otros estudios y que estos autores recogen también, los resultados indicarían que la disminución del microestado D podría ser un marcador de rasgos selectivos que potencialmente predice la transición posterior a la psicosis en pacientes con riesgo ultra alto. Los autores muestran sorpresa al no encontrar ninguna diferencia en el caso del microestado C, que como habíamos visto anteriormente se suponía que era uno de los más interesantes porque aparecía en mayor medida, pero aquí los autores lo que dicen es que los metaanálisis que se han hecho anteriormente, que bueno, realmente no son tan concluyentes y por eso ellos encuentran ahora algo diferente. Son un bulo. Pues es el argumento que dan, que bueno, que realmente son contradictorios, que dentro de los metaanálisis hay 8 estudios, pues 3 apuntan en una dirección y 5 en otra, y entonces que bueno, que a pesar de la significación del metaanálisis, pues no es suficiente. Entonces, en resumen, los resultados sugerirían que los microestados A y B serían marcadores del estado, respectivamente, los A para la psicopatología general, los B para los síntomas psicóticos y el D para diferenciar las personas que transicionarán a psicosis de aquellas que no lo harán. O sea, con esto Ya está. está todo. Ya podemos disolver el grupo. Entonces, he puesto aquí finalmente una tabla resumen con todos los hallazgos. Como vemos, algunos pueden ser contradictorios. En el caso de los microestados clase C, en el primer metaanálisis veíamos que en esquizofrenia eran más frecuentes, aparecían mayor porcentaje de tiempo. En este último estudio decían que esos metaanálisis están mal, pero bueno, el metaanálisis plantea eso. Los microestados clase C aparecen igual, con mayor frecuencia y mayor porcentaje de tiempo en los hermanos sanos, como habíamos visto anteriormente. En el caso de los microestados clase D, aparecen menos porcentaje de tiempo y menos duración en personas con esquizofrenia, también en sus hermanos sanos. Los parámetros de cobertura y ocurrencia permiten diferenciar, como decíamos, los pacientes con riesgo ultra alto que transicionan a psicosis de aquellos que no transicionan. También se ha encontrado en la literatura que este microestado clase D aumenta en controles sanos cuando se lleva a cabo una intervención con antipsicóticos y que los antipsicóticos reequilibraban ese desbalance entre la clase C y D. Este microestado clase D se reduce durante el final de la adolescencia, diferente a otras etapas, lo que los autores relacionaban con la esquizofrenia por la edad típica en la que suele aparecer. También se ha observado que hay una correlación negativa entre la duración del microestado y la sintomatología paranoide, pero otros estudios no han encontrado lo mismo. El microestado clase D estaría asociado a la red frontoparietal, que tendría que ver con el cambio flexible, la reorientación a la atención y la información relevante. Y el microestado clase D se reduce en estados mentales como la hipnosis, el sueño o la fase aguda de las alucinaciones. Plantean los autores cuando se pierde el contacto con la información contextual. El microestado clase A, pues en primer lugar en el metaanálisis veíamos que no hay diferencias entre pacientes y controles, pero en los siguientes estudios pues, observan que algunos parámetros de este microestado diferencian pacientes con riesgo ultra alto y controles sanos, pacientes psicóticos y controles, pero también veíamos que
pasaba lo mismo con otras patologías o con otros trastornos, como el trastorno de pánico o la depresión. En el microestado clase B no había diferencias inicialmente, pero se veía que estaban más presentes en el manos de pacientes. Pues los autores decían que esto era un marcador de protección respecto al desarrollo de la patología. La disminución del microestado clase B permitía diferenciar el primer episodio psicótico de riesgo ultra alto, y estos microestados clase B estaban asociados a la red visual en reposo. También se ha observado que en personas sanas es un microestado de menor duración y frecuencia a partir de la adolescencia. Y bueno, aquí pongo un último apartado de hallazgos generales respecto a todos los microestados. Este que planteaba que permitían diferenciar, el conjunto de microestados permitía diferenciar con éxito, con un 82% de especificidad entre pacientes y controles, que no se observan diferencias en los microestados entre psicosis crónicas y primer episodio psicótico, que también se ha mostrado que las alteraciones en los microestados se mantienen en el tiempo. Entonces ahí pongo finalmente ese proyecto de explicación de la patología, ¿no? De los microestados A como marcadores de patología general, microestado B como marcador de estado para los síntomas psicóticos y microestado D como marcador de riesgo que identificaría selectivamente a las personas que finalmente transicionan a la psicosis de aquellas que no transicionan. Y esto es que hay publicado. ¿Qué os parece? O sea, ¿hay muchos artículos de diferentes autores? ¿O son solamente los que habéis encontrado en...? Pues no hay mucho publicado. En el primer metaanálisis, que recogía gran parte de la literatura publicada, pues podemos ver los autores, ¿no? 12 Tomescu, el de Cohen. Bueno, pues hay 5 o 6 autores distintos y luego los de los otros 2 estudios que puse. La verdad es que no hay mucho más publicado que esto, al menos aplicado a Ahora que hay premios. Y no se ponen de acuerdo, en este caso. Y aparte es como que han construido mucho sobre algo que desde la base no se sabe qué es, ¿no? No ponerse a especular. Porque bueno, puedo entender que le hayan querido dar un significado con lo que has dicho, de equipararlo a lo que se activa en la red funcional, pero lo que tú has visto, las resoluciones temporales son distintas. Entonces, ¿Y por qué no se acercáis hacia el plazo del micrófono para que lo vea su imagen? que estábamos diciendo como que se ha construido mucho sobre algo que desde la base no se sabe muy bien qué es, que el significado que han intentado darle es a partir de los resultados de la resonancia magnética funcional, pero como antes ha comentado Vicente y Alejandro también, que la resolución temporal es distinta, entonces equipararlo. Y ese es el mayor error, yo creo, ¿no? O no entiendo yo por qué lo equiparan cuando no hay resolución temporal ni nada de eso. Claro. Cuando cambia un parámetro de la resonancia, o sea, si cambia en segundos, hay que haber pasado no sé cuantísimos microestados. Exacto. Y partiendo de eso, ya no entiendo yo. Claro, es que además es que hay, o sea, yo creo que falta evidentemente una interpretación fisiológica de qué pueden representar estos estados en las condiciones normales. Claro, o sea, sabemos que la actividad gamma pues tiene pues, una mayor relación con el disparo, por ejemplo, de las interneuronas cuya despolarización es a 40 Hz. Que los potenciales evocados, la P300 aparece sistemáticamente cuando uno escucha un tono al que tiene que estar atento y es diferente a los demás. Que la misma negativity aparece cuando uno tiene que estar atento a una serie y aparece una cosa que es diferente. Que uno se prepara para hacer algo y aparece la variación contingente negativa. Que cuando grupos neuronales en diferentes áreas se activan, se sincroniza su señal en fase mientras están disparando juntas.
sabemos muchas cosas de esas. Pero ¿qué narices puede representar un microestado de estos que aparece durante unos 100 milisegundos, luego desaparece? Por eso preguntaba si en los 25 años que llevamos, 24, hay otra literatura en controles con sus meta-análisis, o no hay tirado así. Controles no son existen. La idea es que esto aparece y de una manera pues más o menos consistente aparente. Pero, claro, si es una cosa que no sabemos interpretar, pues es que puede ser un error, puede ser un artefacto. Porque claro, con toda la palabrería que se monta alrededor, pues a mí me recordaba cuando en el siglo XVIII y un poco antes se hablaba de una cosa que se llamaba el flogisto para interpretar por qué aparecía el fuego en unos sitios y en otros no. Donde había oxígeno o donde no había oxígeno. No se conocía el oxígeno. Entonces, bueno, pues hablaba de las propiedades del flogisto, de cómo podía uno encender fuego, bueno, o sea, algo parecido a esto, ¿no? Es decir, algo que no sabes en qué consiste, pues haces una teoría alrededor de ello. Es que no sabemos qué representa esto. O sea, por lo que hemos dicho, ¿no? No tiene en cuenta ni la fase ni la frecuencia de la actividad eléctrica cerebral. Claro, es contradictorio que no tenga en cuenta. Si es todo parte del mismo proceso, ¿cómo vas a quitar la fase? ¿Cómo vas a quitar los ritmos? Si te vas a quedar con el voltaje solo. Claro, porque el voltaje, por ejemplo, en la banda gamma es pequeñísimo. A poco que aparezcan 3 o 4 ondas Z, ya tienes mucho más voltaje. No sé. Lo de los estudios que hacen también que habéis explicado todos los microestados no tienen en cuenta la distribución temporal y cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, bueno, pero los metaestados sí que tienen en cuenta, ya bueno, pero se está construyendo a partir de microestados que no lo tienen en cuenta, entonces no lo están teniendo en cuenta en realidad. El metaestado es lo mismo, pero a gran escala. Sí, es como se van concatenando los microestados. Pero la misma idea dependiendo La misma idea. Patrones de repetición, ¿no? Si se estudia la actividad eléctrica durante 5 minutos, en esos 5 minutos, ¿qué tendencias hay de concatenación de juntaban A, B, C, etc. Claro, yo no sé si alguien conoce que esto de los sujetos sanos, pues tenga una base teórica más sólida. eso es lo que pasa. Porque luego después, claro, si nos vamos a hacer esto de la esquizofrenia, pues ya hemos visto que en cuestión de muy poco tiempo y de muy pocos estudios, cada uno encuentra una cosa diferente. Claro, si por lo menos encontrásemos todo, si hubiera un poco más de igualdad en lo que encuentra, pero tampoco se ponen de acuerdo. Tampoco parece que sea exactamente el mismo patrón con el que todos encuentran. Las que más las conclusiones que sacan me parece. Porque o sea, yo entiendo que tú hagas un estudio de algo que no conoces del todo y hagas una serie de conclusiones algo cautas. Pero es que lo que has juntado. Así que madre mía, las conclusiones que saca esta gente. Claro, y luego después, claro, que hay términos un poco rimbombantes que yo francamente no sé a qué se refieren. Por ejemplo, la fase aguda de las alucinaciones. ¿Eso qué es? O sea, no hay fases agudas de alucinaciones en todos los pacientes, ni entiendo a qué puede referirse en ningún paciente. A niveles. A lo mejor tienen alucinaciones, pero normalmente está exacerbadas esas alucinaciones durante un momento, también están exacerbados los delirios o la ansiedad, pero no es una fase ahí en la que de repente se pongan a alucinar durante un rato, ¿no? Yo no sé qué significa, o sea, me revela más bien ignorancia de lo que están hablando. Y eso existe así como conseguir que la persona en ese momento pase por ver en el momento en que está alucinando más que en otros periodos, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, ¿tenéis algo que comentar por ahí en el mundo exterior? Gracias, Vicente. Pues a mí me parece muy interesante lo que vieron Alejandro y Luis.
Yo también, aquí nosotros tampoco, o más bien también nos ha parecido muy difícil de comprender esto. Puede ser una veta de oro o ser una absoluta estupidez. Sin embargo, me gustaría hablar, incluso le acabo de mandar un correo a Álvaro para que me dé los correos de Alejandro y Luis para poderlo comentar con ellos antes de venir aquí a decir mis ideas y que no tengan el suficiente peso académico como para hablar de esto. Porque la verdad, para mí también es un asunto de muy difícil comprensión. Por otro lado, creo que ustedes ya tienen material para investigar, porque en alguna oportunidad yo le pedí a Vicente que me dejara ver algunos registros que tienen ustedes de antes de empezar las pruebas OSVAL. Ustedes hacen unos registros de 5 minutos que ahí podríamos ver si de verdad hay algo con relación a estos microestados. Aquí con el profesor Jorge Rivera, pues él ha desarrollado el método, pero no tenemos los pacientes porque la burocracia en Colombia es muy diferente de la de España. Llevamos todo el año bregando a conseguir equipos y apenas nos están medio prestando atención. Entonces, bueno, no. Creo que me reservo mis comentarios para después de hablar con Luis y Alejandro. Solamente quiero decir que me parece muy interesante y muchas gracias. Pues ya te digo, Jairo, que tampoco soy ningún experto. No me malinterpretes, pero no he preparado esto, he estado leyendo algunas cosillas y tal, pero vamos. Estoy encantado de debatir ideas, a ver si conseguimos llegar a algún punto sobre esto de los microestados, pero no te esperes mucho. No, claro, pero es que ya están hablando de esto. Nosotros particularmente, la profesora Paulo Herrera, con un estudiante de doctorado que tiene Jorge Ávila, está en este momento en Alemania y allá tienen un método más avanzado para microestados. Pero es que la verdad es que yo soy médico, yo no soy ingeniero y para mí esto es un asunto muy, muy complejo. Aquí con Juan Darío, que es otro médico, y con Jorge Rivera, que es ingeniero, pues hemos leído algo, pero como en algún momento yo le dije a Álvaro, a Antonio y a Vicente, yo soy un psiquiatra teórico y creo que esto es la forma práctica para poder desarrollar o entender más eso. Muchas gracias. Ya, pero yo creo que para progresar en cualquier campo hay que entender lo que está viviendo uno. Es muy mala idea el dejarse fascinar por técnicas que uno no entiende y ponerse a hacer experimentos que luego salgan resultados significativos y que uno no sepa interpretar. Al final acaba escribiendo algo, lo mismo lo publican porque ni siquiera el editor lo entiende y añade ruido a la literatura. Yo creo que es muy importante, lo primero de todo, entender para qué hace uno lo que está haciendo. Y si partimos de algo que no entendemos de ninguna de las maneras en que consiste y qué significado tiene, pues lo que encontremos, es decir, comparando pacientes con controles y algo que no sepamos lo que es, pues no vamos a añadir conocimiento. No, Vicente, y para agregar más ruido, un mexicano, Jacob Greenberg Goldberg, que estaba averiguando esto y se desapareció. No se sabe si se lo llevó la CIA, si lo abdujeron los extraterrestres, no se sabe, pero se desapareció del mapa. Y él publicó mucho a principios de los 90, de verdad. Incluso hace poco me di cuenta que en Netflix hay ¿cómo se llama? Un documental sobre él, pero la verdad no lo he visto. Sí, yo en ese caso Pero, no te y él dice, es lo que ustedes llaman un metaestado, él lo llama macroestados. Está hasta en español muy breve, voy a compartirles el PDF de unas investigaciones que él hizo, pero para agregar más ruido, pues, o sea, es que la verdad, esto es una cosa, a mí particularmente me ha parecido muy difícil de comprender. Los ingenieros pueden tener más idea de esto que nosotros mismos como médicos. Pero hemos jugado. Pero tiene más investigaciones, no solamente. Creo que era algo de parásitos. Pero es verdad que el hombre desapareció y desapareció. Ya. O sea, vaya si nos capturan por algo que encima no hemos entendido, nos faltamos. Microestados y parasitos. Algo había más, sí. Y me hace desaparecer el cártel de Sinaloa. No sé si es buena idea.
tienen apellidos porque no hemos entendido nada, que estén tranquilos que no lo hemos entendido. Venga, ¿alguien puede aportar algo más de luz o de escepticismo? Da igual. Yo iba a decir que en Malta, nosotros en Sevilla recuerdo que en una tarea basal se puede programar para que se vea como la evolución de la topografía milisegundo a milisegundo o cada 10 milisegundos, se hace como un vídeo que se ve todo el proceso y la verdad que se veían como la topografía iba cambiando a partir de un día a otro. Pero aparte de ahí nos quedamos, no llegamos a plantear eso. Y donde se aparecía como un patrón que decías, puede ser, Topoplot ya ha salido muchas veces. Claro, es Que lo se que veía el microestado al final. Exacto. No llegamos a sacar ahí una conclusión simplemente por ver un poco cómo evolucionado. Y es verdad que iban apareciendo, apareció, desapareció otro. Había una evolución. Sin hacer nada o haciendo algo. Lo hicimos en Basal y en P300. En P300 se veía perfectamente la evolución de la parcela año 1, la P2, la P3. Se veía bastante bien. Y en Basal lo miramos, pero como no teníamos una idea de que eso supusiera o implicara nada, simplemente veíamos cómo la topografía iba evolucionando. Y por lo que sea apareció por aquí, otro por allí. O sea que la topografía sí que iba cambiando en base al paso del tiempo. Pero de ahí supone que hay como un patrón que se va repitiendo. Todas las personas por igual, además, y con la misma duración. Claro, habría que estudiarlo todas las personas y ver si de verdad esa evolución tiene algunas cosillas que ya interpretan eso también. Pero más la definición que poner. Bueno, yo creo que no vamos a apostar mucho dinero a esto, ¿no? Yo no lo veo. Seguridad. Por nuestra seguridad, efectivamente. Bueno, pues venga, si no hay nada más, la semana que viene no tenemos de esto, porque es el día 5 de diciembre, ¿no? Sí. Pues nada, yo creo que ya pasaríamos al 12 de diciembre. Bueno. Pues bueno, adiós a todos. Adiós, gracias.